Buenas noches y bienvenidos a todos a este estudio. Estamos conversando con respecto a la primera carta de San Juan y hemos estado estudiando el segundo capítulo. Tardamos un poquito en llegar a donde estamos el día de hoy porque el primer verso de este segundo capítulo tenía bastante contenido. Cada verso tiene mucho contenido, pero como no nos podemos quedar en un solo verso, pasamos ya un par de semanas con el primer verso, luego continuamos hasta el verso 11, y si Dios lo permite, vamos a procurar, tal vez no terminemos con este capítulo, pero vamos a procurar avanzar por lo menos unos, tal vez 15, 20 versos. Así que comenzamos con una oración y así comenzamos nuestra clase para la noche de hoy. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por tu amor y misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos perdones de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y nos acompañes, Señor, el día de hoy en este estudio de esta hermosa epístola de San Juan. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en lo que tú has hecho por nosotros por medio de nuestro amado Señor Jesús. Su muerte y su resurrección nos ha dado vida eterna. Y ahora, Señor, nos permites con tu palabra no solamente entender que tenemos esa vida, sino cómo habremos de vivir esa vida en un mundo que es tan perverso, tan corrupto, tan oscuro. Y nosotros hemos sido llamados a ser luz en el medio de toda esta dificultad. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos acompañe en este estudio, nos abras nuestros ojos para ver tu gloria y nos des entendimiento para reconocer por medio de estos pasajes, Señor, tu perfecto propósito y también tener un espíritu humilde donde seamos capaces de desear, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad y en armonía contigo. Te amamos, Señor, te damos gracia, honra y gloria. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Bueno, me imagino que todos ustedes están al tanto de las cosas que están pasando hoy por hoy en el mundo. Hay bastante dificultad. A través de todo el mundo hay una pandemia, se llama COVID-19. Y si usted vive en los Estados Unidos, también puede ser que ya esté al tanto de que no solamente se tiene que quedar en su casa por las probabilidades de enfermarse con el COVID, sino también porque hay un espíritu de dificultad. Digo, no necesariamente a nivel espiritual, no estoy hablando de una batalla de demonios ni cosas por el estilo, sino un problema que ha venido existiendo en la humanidad por muchísimos años. Hoy en día se refleja en odio de un ser humano hacia otro, posiblemente por el color de su piel, o por el país en el que haya nacido, por la región de ese país en el que haya nacido, por la clase social a la que pertenece. Y estos problemas no son nuevos, estos problemas son viejos. Estos problemas se vienen viendo a través de la historia y tristemente las personas están buscando una solución y no la van a poder conseguir, excepto que busquen esa solución dentro de el consuelo y el consejo de la palabra de Dios. Por supuesto, si usted no es cristiano y escucha estas palabras, dice, bueno, eso no es cierto lo que está diciendo en este caso John Paul, pero la verdad es que se han tratado muchas cosas, se han procurado hacer nuevas leyes y en realidad al final no funciona, porque el mismo ser humano que forma las leyes es aquel que luego las desobedece, no las cumple y termina cambiándolas. Así que yo sé de antemano lo que dice la palabra de Dios, que tiene que transformar nuestros corazones. El hombre que permite que Dios transforme su corazón va a amar a Dios y va a amar a su prójimo. Y eso es algo que aquí el apóstol Juan nos va a recordar por medio de esta epístola. Si leemos a partir del verso 12, dense cuenta de estas palabras tan hermosas. Dice Juan: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesucristo. Les escribo a ustedes, padres, que han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, que han vencido al maligno. Les escribo, o les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre.
les escribo o les he escrito a ustedes, padres, que han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. La epístola que estamos leyendo fue escrita directamente a la iglesia. No habla de ninguna iglesia en particular. Pero aquí nos damos cuenta que Juan está categorizando a las personas dentro de la iglesia, no por su color, no por su raza, no por su etnia, no por su clase social, sino por sus niveles de madurez. De esa manera, cuando comienza diciendo, les escribo a ustedes, queridos hijos, ahí esa palabra hijos, teknia, sería la palabra en griego, habla precisamente de hijos de Dios, a la iglesia. Y luego comienza a dividirlos, a separarlos en pequeños grupos. No es que un grupo sea mejor que el otro, no es que un grupo tenga mayor importancia, pero simplemente les está haciendo referencia a su nivel espiritual. Primero les escribe a ellos como hijos, a nosotros que somos la iglesia de Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados por el nombre de Jesucristo. Y ahí les podemos hacer una pequeña referencia en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 11. Y dense cuenta de lo que nos señala Pablo en esta carta que le ha escrito a la iglesia a los Corintios. De antemano les recomendaría que lean junto conmigo desde el verso 9 para conseguir el sentido de lo que va a decir en ese verso 11. Así que 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice lo siguiente. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados y han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, y esto por el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermoso. Y por eso les hacía referencia. El hombre es capaz de dictaminar leyes, de hacer reuniones, tratados, buscar tal vez algún tipo de beneficio social, algún tipo de plan que ayude a las comunidades. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero lo que les estoy diciendo es que hay algo muy importante que nos señala aquí el Espíritu Santo por medio, en este caso del apóstol Pablo, nos está diciendo que esta vida perversa que nos ha separado de Dios, bueno, de hecho el pecado nos ha separado de Dios, la vida perversa simplemente es el reflejo de esa separación. Y dice, esos comportamientos son demostrados por aquellas personas que no han de heredar el reino de Dios. Y nosotros pertenecíamos a este grupo de personas. No es que éramos diferentes, no es que Dios nos sacó de la luna. No, éramos exactamente como ellos. Este era nuestro comportamiento. Por eso cuando vemos a personas que se comportan de esta manera, no deberíamos asustarnos ni decir cómo es posible que alguien haga estas cosas. No, todo lo contrario. Tenemos que reconocer que así precisamente éramos nosotros. Dice verso 11, y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que el hombre y la mujer que han nacido de nuevos y que hemos sido santificados y justificados y lavados por el Espíritu de Dios, no existe en nosotros cabida para ese tipo de odio, ese tipo de rencor, ese tipo de rechazo hacia otro ser humano, que por cierto, ya que el hombre y la mujer fueron hechos, en este caso el hombre, Adán, hecho a la imagen de Dios, y Eva por supuesto también, porque ella procede de Adán, ¿cómo es posible entonces que exista un odio hacia alguien que es precisamente hecho en la imagen de Dios? No quiero yo enfrascarme en estas cosas porque me imagino que ustedes ya conocen mucho de todo lo que está pasando en el mundo, pero aquí a la iglesia le dice, sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesucristo. Les escribo a ustedes, padres. Padres se refiere aquí a los ancianos, aquellos que ya
han madurado hasta cierto grado dentro de su fe. El que una persona sea cristiana por 40 y 50 años no significa que sea madura. Hay muchas personas que, como yo, tienen muchas canas, pero eso no implica madurez. Madurez es un caminar en los caminos del Señor, procurando en todo momento serle fiel, y eso tarda tiempo. Yo no estoy diciendo que yo haya alcanzado ese grado de madurez, pero procuro día con día pedirle perdón al Señor, caminar en pos de su voluntad, y procuro también rechazar aquellas cosas que van en contra de lo que Él a través de su palabra me indica. Pero aquí a los padres les dice esto: les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es del principio. ¿Quién es este ser que es del principio? Ustedes dirán, bueno, ese es Dios, por supuesto. Claro que es Dios. Pero si me acompañan a la primera carta de San Juan, capítulo 1, ahí hay una referencia muy hermosa de quién es el que ha sido desde el principio. Por supuesto, ustedes ya algunos se lo saben de memoria, pero me gusta leerlo y hacer referencia a ello para que de esa manera aquel que no lo conoce lo conozca. Dice en el capítulo 1 de San Juan, en el primer verso, dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Y también, si me pueden acompañar al libro de la Apocalipsis o Revelación, dependiendo cómo lo diga su traducción, y pueden ir ahí al capítulo 22, y aquí tenemos en el verso 12 y 13 de ese capítulo 22, dice: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Quién será este que ha de venir? Bueno, en realidad, si se lee el libro del Apocalipsis, se da cuenta que el que ha de venir es Jesucristo mismo. Y está diciendo que a cada quien le va a dar lo que le corresponde, por cómo hayan ellos conocido su voluntad y se hayan comportado de acuerdo a ella. Y aquel, por supuesto, que en rebeldía o en rebelión ha rechazado su voluntad, también ha de recibir lo que le corresponde. Continúa diciendo: les escribo a ustedes, jóvenes, que han vencido al mundo. Qué interesante, ¿no? A los jóvenes que han vencido al mundo. Bueno, no eres tal vez tan maduro en las cosas del Señor, pero tienes suficiente conocimiento para saber que has vencido, en realidad aquí dice al maligno, que has vencido al maligno. El maligno, representando al diablo, a Satanás, a Lucifer, como lo quieras llamar, ha sido vencido. Por eso a veces cuando las personas se ponen a ver películas de terror y piensan que este ser demoníaco los va a asaltar y les va a destruir la vida y hacerlos caminar por encima de las paredes y hacer que el cuello dé vueltas y todo eso, posesiones demoníacas y todo eso. Eso no existe para aquel que ha nacido de nuevo. Para el que está en el mundo que no ha nacido de nuevo, por supuesto, deberían tener miedo. Es un gran adversario, es un tremendo enemigo. Pedro en realidad lo describe como un león rugiente que busca a quien devorarse. Pero cuando se trata de aquel que ha nacido de nuevo, ha sido vencido Lucifer, Satanás, el diablo, han sido vencidos por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego en su resurrección dándonos vida eterna y llenándonos del Espíritu eterno, el Espíritu Santo. No puede morar en nosotros estos espíritus malignos, por ende. Entonces tenemos victoria, y tenemos victoria en muchos niveles. Por un lado, pues, obviamente el Espíritu nos guía y nos protege, pero al mismo tiempo nos ayuda a caminar en justicia día con día. Nos da la fuerza, nos da el deseo de que podamos vivir de esa manera, para que cumpliendo la voluntad del Señor, entonces tampoco tengamos que caer en las tentaciones que el enemigo pone al frente de nosotros. Y no con eso le quiero echar la culpa al enemigo de todo, porque hay más de un cristiano que al diablo le echa la culpa de lo que sea. Si él comete adulterio, la culpa es el diablo que puso a esa mujer tan hermosa al frente de mí. Y por supuesto, si es una mujer que le echa la culpa al diablo, dice: me puso ese hombre que no había forma ni manera de que yo no hubiese caído en tentación. Pero eso no es cierto, porque nosotros somos tentados de muchas diferentes maneras, y cuando la persona cae en pecado, no le puede echar la culpa al demonio. El pecado es el resultado de nuestra propia maldad actuando de manera libre ante la tentación. La tentación puede ser que por el demonio haya sido traída, tal vez no, pero el pecado es el hombre o la mujer actuando
en su propia voluntad hacia cumplir con el fin que se le propone por medio de la tentación. Pero aquí nos está diciendo que el enemigo ha sido vencido. Les escribo ahora a ustedes, queridos hijos. Y ahí la palabra hijos, en griego, que es paidior, básicamente significa inmaduro. A diferencia de la otra palabra que significaba pequeño, hablaba de la iglesia. En este caso habla del inmaduro, el que aún no ha crecido mucho en la fe. Y les dicen que ellos también han conocido al Padre. Y por supuesto que le han conocido, porque al haber nacido de nuevo, comienzan a tener una experiencia con este amado Padre que les está dando la vida. Romanos capítulo 8, versículo 15, nos puede dar algo de referencia al respecto. 8, versículo 15, dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ahora, cuando una persona ha sido capaz de reconocer que Cristo Jesús verdaderamente es el enviado por Dios, Dios mismo hecho carne, o encarnado, digamos, de esa manera, muere para darnos perdón del pecado, resucita para darnos vida eterna, y en un acto de humildad reconoce esto y procura caminar y comportarse de acuerdo ahora a ese nuevo ser en el cual se está conformando, se está transformando, porque Dios nos está conformando a la imagen de Jesucristo, nos está moldeando, por así decirlo. En esta nueva vida espiritual, nosotros cuando oramos, no se convierte algo tan difícil de reconocer que Dios es nuestro Padre. Cuando antes no teníamos una relación con Él, haberlo llamado Padre sonaba como algo muy extraño, pero ahora decir: papá, tengo esta dificultad, no sé exactamente qué hacer, ayúdame, dame conocimiento, dame sabiduría. Soy un necio muchas veces, quiero hacer lo correcto, no encuentro cómo hacerlo. Y entonces en todo esto nos referimos a Dios como a un Padre. Eso es muy importante. Una persona que ha nacido de nuevo no solamente tiene el derecho, sino también tiene la obligación de comunicarse con Dios de esa manera, porque Dios así lo ha dispuesto, que tú y que yo nos refiramos a Él como nuestro Padre. Hoy por hoy hay personas que hablan de Dios como si fuera su Padre, pero tristemente no tienen una relación con Él. En el primer capítulo de Juan, yo lo he mencionado ya con anterioridad, no sé si en este estudio, pero en el primer capítulo de Juan dice esto, en el verso 12 dice: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es un derecho que nosotros adquirimos por medio de Jesucristo, cuando le hemos recibido y hemos creído en su nombre. Aquel que no recibe a Jesucristo y no ha puesto su fe en la obra consumada de Cristo, no recibe de Dios el derecho de llamarle Padre. Puede llamarle Padre sin tener ninguna relación. Yo puedo ver a un niño en la calle que se me acerque y me diga: tú eres mi papá. Pero créame, él puede decir eso todo lo que le dé la gana. Al final del día, no va a vivir en nuestra casa y no está comiendo en nuestra mesa y no tengo ninguna obligación de pagarle su educación. Y cuando digo eso, no quiero que mi hija diga: ajá, te agarré, me tienes que pagar la universidad, porque eso se lo tiene que costear ella. Yo no tengo los recursos para eso. Pero quiero que ustedes se den cuenta de que hay una gran diferencia con que alguien diga que Dios es su Padre y que Dios diga que Él es el Padre de esa persona. Dios ha dicho para ti y para mí, sin importar el nivel que tengamos de madurez en la fe, que Él es nuestro Padre. Luego continúa diciendo: les escribo a ustedes, padres, que han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Mira qué interesante. Jesucristo habló al respecto de esto en el capítulo 15 de la carta del Evangelio de San Juan. Jesucristo hace referencia de que la palabra de Dios permanece en nosotros cuando nosotros permanecemos en obediencia de Él. Es tan importante la obediencia a la palabra de Dios para que esta palabra permanezca en nosotros. Cuando uno está viviendo en obediencia al Señor, uno
tiene acceso a las promesas de Dios en las cuales uno siente, Señor, yo sé que tú nunca me vas a abandonar, nunca me vas a desamparar, tú vas a proveer para todas mis necesidades, tú siempre vas a cuidar de mí y de mi familia. Y toda esta cantidad de promesas son reales en nosotros, porque la palabra vive en nosotros. Pero cuando una persona está viviendo en desobediencia, no tiene el deseo de mirar a esas promesas y reconocerlas, porque siente que ha terminado su relación. Con toda verdad no es así. El cristiano, aunque sea desobediente, tiene una relación con Dios. Lo que tiene en ese problema simplemente es una falta de comunión. ¿Y cómo se resuelve esto? Con el arrepentimiento. Y dice luego, aquí, nuevamente, en el verso 14, a la mitad del verso, dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. Son fuertes. ¿Dónde radica esa fuerza? Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 6. Y miren qué interesante en dónde radica esta fuerza. Capítulo 6 de Efesios dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Comienza esta carta aquí en Efesios hablando de obediencia. Esa fuerza que radica en nosotros existe de acuerdo a la obediencia. El que está viviendo en obediencia, según la palabra de Dios, tiene una fuerza que le motiva para poder seguir adelante. Versículo 10 de esta misma carta dice, por último, fortalezcanse, habla de fuerza por supuesto, con el poder del Señor. Pónganse la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Si ustedes siguen leyendo esto con detenimiento en su propio tiempo, o cuando tengan una oportunidad, se van a dar cuenta que esta armadura de Dios habla de obediencia a Dios también. Y les hago mención de parte de esta armadura, habla de la obediencia a Dios en no mentir, de la obediencia a Dios en actos de justicia, la obediencia a Dios en compartir el Evangelio, la obediencia a Dios en la oración, teniendo fe, la obediencia a Dios en el estudio de la palabra. Así que es tan importante la vida de obediencia para que el hombre y la mujer de Dios, en Cristo Jesús, puedan reconocer la fuerza del Espíritu que vive en ellos. Esta fuerza espiritual no existe en nosotros porque nosotros seamos diferentes a los demás o seamos especiales. No, no, no. Esto es exactamente igual para una persona que haya nacido de nuevo en Cristo, que sea chino, que sea ruso, que sea de la India, que pertenezca a algún país de la Unión Europea, que haya nacido en África, en algún poblado muy pobre donde escasamente tienen algo para comer cada 2 días, o que haya nacido en la Patagonia o en alguna región mexicana, o que esté aquí en los Estados Unidos, ya sea blanco, negrito, amarillo, azul. En realidad no importa, porque al final lo que Dios está diciendo es que Él hizo un mundo de seres humanos y todos diferentes, y a cada uno de ellos les ha llamado a que le conozcan por medio de su Hijo Jesucristo, para infundir en ellos una nueva vida, y en esa nueva vida exista un deseo, y ese deseo es un deseo de cada día conocerle más a Él, querer servirle y querer darlo a conocer a otras personas. Por ende, todas estas barreras de diferencias terminan desapareciendo cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Continuamos con el verso 15 y dice esto: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Qué interesante eso, ¿no? No amen al mundo. Cuando uno lee en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice que por cuanto Dios tanto amó al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que creyese en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Versículo 17 dice que no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para, por medio de Él, salvarlo. Pero aquí nos está diciendo que no amen al mundo. Eso será una contradicción.
Bueno, hay muchas personas que sí piensan tristemente que es una contradicción, pero no lo es. Porque la palabra en griego cosmos significa mucho más que solamente el planeta o el sistema actual de cosas que existen en el planeta. Y cuando digo sistema actual de cosas es porque los sistemas de vida en el planeta van cambiando. Hace 1000 años atrás el hombre no le ponía el mismo valor a las cosas que se le pone hoy aquí en nuestra cultura. Le ponía cierto valor a ciertas cosas diferentes. Yo estoy leyendo la Biblia y me doy cuenta que hace 2000 años atrás el perfume, el aceite, las ropas eran cosas donde se ponía mucho valor. Así que una persona podía invertir su dinero en ciertas telas de ciertos colores, podía invertir su dinero en ciertos perfumes, en ciertos aceites. Hoy en día la gente invierte su dinero posiblemente en obras de arte que piensan que van a valer más, en acciones dentro de la bolsa de valores, en propiedades. Pero dése cuenta, el mundo no solamente es eso, también el mundo es la humanidad, ser humano, tú y yo. También se nos conoce en la Biblia como el cosmos, como la humanidad. Por eso es que cuando Dios amaba tanto al mundo, lo que estaba hablando era de que Dios amaba a la humanidad, a los seres humanos. Pero aquí nos está diciendo las cosas por las cuales el mundo entrega su tiempo, su deseo. Hoy por hoy la gente ama al mundo. Y ha de ser así. En los últimos días nos vamos a dar cuenta que va a haber un amor muy grande hacia el mundo, pero poco amor hacia Dios. Y aquí Dios nos está diciendo a nosotros, no amen al mundo. En la carta, en el Evangelio de Mateo, hay una referencia que Jesucristo, Mateo nos permite saber que Jesucristo lo dijo. Dijo, no puedes servir a dos amos, porque vas a amar a uno o vas a rechazar al otro. Tienes que escoger a qué amo has de amar. O amas al dinero o amas a Dios, porque a los dos no les puedes servir. Y así va a comenzar el estudio de la semana siguiente. Vamos a partir de aquí, del verso 15. ¿Qué es esto de amar al mundo? ¿Por qué el amor de Dios no existe en el hombre que ama al mundo? Y luego también vamos a hablar un poco del anticristo, que también va a ser mencionado aquí. Esa es la tarea que a ustedes les queda encomendada para la semana que viene. Por favor, léanse este capítulo y tal vez ustedes van a descubrir aquí el anticristo, cosa que no es mencionada en los demás libros de la Biblia. Se van a dar cuenta que existe un espíritu que rechaza a Jesucristo. Ese es el espíritu del anticristo. Vamos a hablar un poquito más de eso, Dios mediante, la semana que viene. A mí me parece que ya han pasado los 30 minutos de este estudio, tal vez estoy equivocado. Pero en resumen, simplemente les quiero decir, tenemos que procurar reconocer que no vamos a ser capaces de solucionar los problemas que este mundo está atravesando, implementando nuevas leyes, aunque como puedan ser muy buenas, no estoy diciendo con eso que no se implementen nuevas leyes. No lo vamos a poder tampoco mejorar, inclusive colocando mejores candidatos, votando por ellos y que ganen las elecciones. Porque el problema no es el candidato, el problema no es la ley. El problema es el corazón del hombre. El hombre que no ha nacido de nuevo tiene un corazón que está en una constante enemistad con Dios. Y como no puede pelearse con Dios, se pelea con otros hombres por cuanto fueron hechos a la imagen de Dios. Tan pronto como el hombre consiga reconciliarse con Dios, también va a poder reconciliarse con sus hermanos. La única reconciliación que conseguimos con Dios la vemos por medio de Jesucristo. Porque una vez que hemos estado reconciliados con Dios por medio de Jesús, Dios, poniendo su Espíritu Santo en nosotros, nos va a dar un amor para con Él y para con otros. Esa es verdaderamente la solución de todos los problemas que estamos teniendo y que habremos de tener en el futuro. Con esto me despido, señores. Les doy muchísimas gracias a todos los que han visto el estudio. Que Dios les bendiga, se les quiere mucho. Y si Dios lo permite, aquí nuevamente el próximo viernes a las 7 de la noche. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu amor y misericordia. Te pido, Señor, por cada una de las personas que han escuchado este estudio y por mi persona. Ayúdanos, Señor, a amarte de todo corazón,
y con ese amor que tú nos das por medio del Espíritu Santo, amar a las demás personas, como nos amamos a nosotros mismos, pero mucho más allá de eso, Señor, como tú nos has amado, inclusive entregando tu vida por nosotros. Eres un buen Dios, lleno de misericordia. Bendícenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga a ustedes y a su familia, y una vez más, hasta el próximo estudio.